Dibujamos la circunferencia, dibujamos la sombra proyectada. Empezamos a pintar con témpera cargada la sombra propia a manera de uña cortada, con puntitas en los extremos y la parte central más ancha, afinando siempre los extremos. Pintamos ahora también con témpera cargada la sombra proyectada, teniendo cuidado de no salirnos de la forma. Hay que afinar para pintar bien. Hay que cargar varias veces para que el color sea fuerte. Luego vamos diluyendo un poco la témpera lavando el pincel, ¿no? Luego lo seguimos lavando y empezamos a pintar prácticamente toda la esfera con agüita de color. Usamos un papel higiénico para quitarle más el color y ahora solamente con el agüita azulada vamos a pintar y a tratar de diferenciar la degradación. Ahorita se ve como una franja azul, pero va a ir desapareciendo. Una franja celeste que también tiene que degradarse hasta el casi blanco. Vamos afinando la degradación, tomando por momentos poquitos de témpera y en otros solamente con el agüita teñida, siempre de manera circular. A veces tomamos un poquito de témpera para darle color. Recordar que esta agüita es solamente de lavado del pincel y en algunos casos ya no pinta sobre las zonas más oscuras. Por eso tomamos de una parte de la figura o de la témpera un poquito de color para ir haciendo la degradación, ¿no? Para ir resaltando las sombras. Vamos igualando el color. Por un momento se ve medio moteado, ahora vemos que adquiere más, se vuelve más parejo. La parte clara de la esfera solamente con el agüita teñida. Y con esto ya vemos que hay cierta idea de la tercera dimensión. Insinuamos la línea de horizonte para pintar el terreno, el fondo, ¿no? Y en las zonas claras de la esfera, el fondo, en la parte del terreno, de la tierra o oscuro, para que haya contraste. Teniendo cuidado de no invadir la forma de la esfera, delimitando la esfera, pero sin invadirla. A veces se nos puede pasar un poquito y por eso usamos el papel higiénico para secar. Bien, a esta zona debe ser un poco oscura, luego tiene que irse degradando, para eso mojamos el pincel, lo limpiamos para quitarle la carga de témpera y solamente utilizar el agua. El agua estaba muy oscura ya, se le agregó un poco más de agua para diluirlo y empezamos a pintar prácticamente toda la cartulina con esta agüita que no es blanca sino que tiene color, como ven, un color celestito. Y luego vamos a tratar de afinar la degradación para que no sea del azul al blanco en dos colores, sino que vaya bajando gradualmente dentro de lo posible, ¿no? Hay momentos que podemos utilizar un pincel más ancho, más gordito, para avanzar con el trabajo, y eso también deja menos marcas. El resto del fondo hacia el lado derecho, donde está la zona oscura de la esfera, usamos prácticamente el agüita en un color muy bajo, ¿no? Y seguimos pintando casi como si baldeáramos el resto de la cartulina, ¿no? Ahí vemos que hay zonas celestitas y hay otras todavía medias blancas, pero que poco a poco se van a ir emparejando
en función del trabajo que hagamos con el pincel. Hasta ahí hemos estado con el suelo, la tierra. Ahora nos vamos al cielo. En la parte de arriba también cargamos color, pero recuerden que el cielo siempre es más claro de día o de noche. Teniendo cuidado de la forma circular de la esfera, vamos coloreando, vamos cargando el color, tomando un poquito de témpera, y miren cómo sube el tono, ¿no? Y con cuidado en el límite de la esfera. Luego vamos a ir degradando en esta zona del cielo. Ahí emparejamos el tono. Y luego seguimos pintando ya con el agüita nomás. Y hasta usamos el pincel grande para avanzar, ¿no? Solo agüita, que le da una coloración muy baja, cuidando de no distorsionar la circunferencia, pero que no queden zonas blancas, porque sí se nota. El color azul celeste ya es bastante bajito, pero se nota si es que hay una porción sin pintar y se queda como blanco. El cielo en la parte de la derecha con el terreno prácticamente son del mismo color, del mismo valor, y tratando de oscurecer la zona del fondo en la parte baja del terreno. Luego vamos a utilizar el pincel con un poquito de carga para insinuar la línea de horizonte. Mientras tanto, aquí vamos emparejando la degradación. Un poquito de paciencia. A veces tomamos un poquito de témpera de una zona más oscura para darle cierto color a una zona clara. Cuando no se puede, agarramos un poquito de témpera y va haciendo una degradación muy pareja. Bien, en algún momento vamos a hacer la línea de horizonte. Mientras tanto vamos aumentando el color en esta zona de la sombra propia, de tal forma que ya vemos una degradación interesante. Esas irregularidades que aparecen de las pinceladas son parte también del efecto artístico. No preocuparse mucho por ello.